¿Qué más? Factores sociales y políticos. Factores sociales y políticos, claro está. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Personajes de indígenas importantes, no tanto. Eso lo toparíamos un poco con lo de afroecuatoriana, que ahí es donde se remarca un poquito más eso, pero en indigenista no. Vamos a ver las diapositivas, ¿ok? A ver, la literatura indigenista es una corriente literaria que trata sobre los indígenas de Latinoamérica y sus problemas. La misma se desarrolla a partir de la década de los 20 y los principales países son Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, México y América Central, siendo Ecuador creo que el más top y el más icono en este tipo de escritura por dos novelas. La una puede ser Guasipungo, la una es Guasipungo y la otra es Cumandá, pero tienen dos formas diferentes de ver al indígena que ya lo vamos a topar a continuación. Chicos, si es que se me va la señal, me avisan, por favor. Las características. La literatura indigenista retrata indios como personas primitivas e ignorantes, que no se puede mejorar su posición o vida sin ayuda externa. Son víctimas que necesitan forasteros para protegerlos. Entonces, justamente esto les comentaba que no es tanto cómo los indígenas han sobrepasado problemas, sino de hecho en la literatura indígena se retrata a los indígenas como personas menos importantes a las criollas o a las del tiempo de la colonia. Ni siquiera se les trataba como personas, de hecho se les trataba como bestias de carga, como ignorantes, como personas incluso que no tenían alma, porque a muchos de los indígenas todavía creían en el Suma Causay, en la Pachamama, en la Via Yala, así que a a las personas que estaban en ese momento en el poder, que obviamente eran católicos acá en Latinoamérica, pues los veían como ignorantes, que no tenían alma, ¿no? Que no creían en su Dios y que su forma de ver el mundo era diferente. Por ejemplo, ¿alguien sabe de qué se trata el Summa Causay? Ya, y de qué se trata el buen vivir? ¿Alguien? De la buena convivencia, pero a más de la comunidad, con todos los elementos de la naturaleza que te rodean, ¿no es cierto? Digamos que nosotros tenemos una mirada etnocéntrica, o sea, nosotros estamos por encima del mundo, pero en el Summa Causai nosotros estamos dentro del mundo, nosotros somos parte del mundo, así que nosotros tenemos que tener una relación de codependencia saludable con todos, con los animales, con la naturaleza. Eso implica no sobreexplotar o no ver a los animales como bestias de carga, cosas por el estilo. Entonces, en ese tiempo los indígenas aún tenían esa mentalidad y obviamente para los criollos, los españoles, ellos eran vistos como ignorantes por pensar de esa manera o por no creer en un Dios que esté encima de todo. Así que no se les trataba de iguales, sino se les trataba como bestias de carga, como personas sin alma. Otra característica. La solución para mejorar su situación es a través de la educación, por la cual pueden ser elevados y asimilados en la cultura dominante. Eso quiere decir que, miren, los valores culturales de los indígenas no valían nada. Solo podía ser tomado en cuenta un indígena o solo podía ser exaltado un indígena si es que tomaba las tradiciones culturales de los que gobernaban, o sea, de los criollos, de los blancos. De ahí sus valores, su cultura de indígena, su cultura ancestral no valía nada. Si es que ellos se aferraban a eso, pues seguían siendo tratados de mala manera. Cierto, acá casi me saltó uno, donde dice, son víctimas que necesitan forasteros para protegerlos. Entonces, la mayoría de relatos de la literatura indigenista, el indígena no podía liberarse o emanciparse por sí solo. Necesitaba un blanco bueno o un amo bueno que vea buenas facultades en él y que lo ayude a liberarse, o que lo ayude a cumplir sus metas. Pero así como que un camino del héroe que podamos ver que parte desde el indígena mismo,
pocas veces se veía en la literatura indigenista, siempre eran tratados como muditos, como de menos, y que necesitaban un blanco salvador o alguien que llegaba al pueblo a protegerlos, a salvarlos, pobrecitos, porque ellos no podían. Esta es una de las características de esta literatura. Y la última dice, rara vez se reconocen sus culturas y valores indígenas como valiosos y dignos de protección. Lo que les decía, ¿no? Eh, sus tradiciones, sus mitos, sus ritos no eran tomados en cuenta dentro del mundo blanco o del mundo criollo o del mundo de los que están por encima, sino eran vistas como cosas raras, cosas un poco hasta exóticas. Eh, pues Huasipungo es una de las obras de ahí como que más retrata esas vainas. Otra, incluso hay algunas películas que los indígenas son tratados así de menos. Ah, quizás no sea literatura indigenista el ejemplo que puedo dar, pero la relación de poder obviamente sí es la misma. ¿Han visto El Renacido de Leonardo DiCaprio, por la cual ganó un Oscar? ¿Alguien?